Tres senadoras, tres tenemos en este momento aquí en el estudio. De pronto si sienten ustedes que estamos siendo invadidos por la hormona femenina, es verdad, estamos invadidísimos. Mire usted, la senadora Angélica de la Peña. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Broso? Bienvenida. Buen día. Gusto de verte. Igualmente. Senadora Adriana Dávila. Adriana, Hola, ¿cómo estás? estás, Qué gusto de verte, felicidades. La senadora Lucero Saldaña. Senadora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucero, buen Muchas día. gracias. Qué bueno que están con nosotros, gracias por venir. Ya conocen ustedes a mi esposa. Bienvenidas. Mi hijo el mayor, qué gusto. Hola, doctor. Bienvenida. Bueno, en el Senado se aprobaron las reformas a la ley en materia de combate a la trata de personas. Es un temazo. Esto ya está yendo a la Cámara de Diputados para que allá se revise. Será la Cámara revisora. Pero estas damas tuvieron muchísimo que ver con estas reformas a la ley en materia de combate a la trata de personas, que es un tema que lacera al país. No sabemos qué tanto, porque parece ser que no hay la información, ya lo decía Mauricio Merino, ¿no? Nos hace falta mucha información, sí, en muchos rubros, pero que alerta, sí alerta. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con niños, con niñas, con jóvenes, con mujeres, hombres, puede ser en la frontera, puede ser en un lugar de turismo, puede ser en un lugar de prostitución, puede ser en un campo agrícola, puede ser en cualquier lado donde se puede, podemos encontrarnos con la trata de personas. Y les recuerdo que estamos en 2014. Hay cosas que ya no deberían estar pasando, pero siguen pasando, y por eso se celebra que se reforme la ley de alguna manera, vamos a decirlo así, Adriana, más sobre la realidad, ¿no? Es aplastante. Es aplastante y efectivamente es un proceso muy largo, porque además es un delito que cuesta mucho trabajo entender. Sí, La trata de personas no es tan simple como que diga, no es un robo de autos o es un tráfico de drogas, ¿no? Tienes ahí elementos distintos. Este es un asunto de seres humanos y la verdad lastima mucho. Pero en el Senado se hizo un trabajo muy interesante, un trabajo de equipo con senadoras y senadores de todos los partidos políticos. Decidimos con toda responsabilidad que no podemos legislar al vapor, y que si bien se partió de una ley que estaba ya aprobada en 2012, lo cierto es que se necesitaban también reformas que dieran certeza jurídica a las víctimas y que dieran instrumentos concretos a los operadores de la ley para evitar la impunidad. Y esto es fundamental. Lucero, hubo un momento en que hubo pues alguna polémica, porque la que fuera diputada Rosy Orozco, que echó a andar este asunto de alguna manera más formal, ¿no? No estaba muy de acuerdo con la óptica con la que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasó ahí y finalmente cómo se resolvió? Sí se resolvió. Sí, fue un trabajo transparente, un trabajo de hace un año, en donde recibimos a muchas organizaciones, académicos, funcionarios, servidores públicos y pues todos los partidos. El resultado se dio la semana pasada con unanimidad, 102 votos a favor. Hemos reconocido que quienes hicieron una ley anteriormente, bueno, pues pusieron ahí el tema de que la trata, sí, estamos hablando de personas, sí, ya no el concepto de trata de blancas, porque claro, queremos que tu programa tan muy visto pues pueda comprender que efectivamente sucede en todas las regiones del mundo, que es algo que viene siendo el negocio más lucrativo, en tercer lugar, después de el tráfico de drogas, armas. Fíjate. Y combinado, bueno, drogas, una armas bomba. Y personas. Una bomba de tiempo combinado. Claro. Entonces, bueno, precisamente por el tema de los recursos, pues es que genera una cadena que hay que identificar, hay que definir, y lo que hicimos es darle una reingeniería. Reconocemos entonces a quienes estuvieron en sus tiempos, en sus momentos como legisladores, legisladoras, aportando a que esto ya sea delito en nuestro país. Y lo que hicimos es darle una reingeniería. Siempre estuvimos abiertos. Con Rosy Orozco pues hemos tenido comunicación, le hemos pedido sus observaciones, y efectivamente ella estuvo al final cuando dictaminamos las comisiones conjuntas. Pues creo que ella ha comprendido que hubo modificaciones, que no es un ejercicio de una perspectiva, de una persona, de un partido, de un gobierno, del legislativo.
fue un equipo conjunto. Este ejercicio, este modelo, ojalá se pueda repetir con otras leyes, porque luego no se ponen de acuerdo. Y bueno, pues no sé si porque seamos mujeres y sensibles a esta realidad social, que es estructural, no son hechos aislados. No son casos así como que de repente aparecieron. No, hay conectividad sí, en todo esto. Sí, hay Angélica, hay evidencia dolorosísima. O sea, como estamos hablando aquí del tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. A ese grado llega la evidencia. Pero antes platicábamos que no hay la información que debiera haber. Puede ser el resultado de la impunidad, porque además, lo decías tú, Lucero, estos infiernos no brotan de la noche a la mañana. Claro. Los infiernos llevan su tiempo, ¿no? Sí, claro. Y este infierno lleva mucha impunidad, mucha tolerancia, mucho silencio, porque finalmente es una industria. Sí, claro, es la industria negra, la trata de personas, que además conlleva otro tipo de delitos. Sí. Por ejemplo, la trata con fines de explotación respecto a algún tema específico, sexual, claro, como tú decías, con fines de explotación de servidumbre humana con jornaleros agrícolas, la situación de migración. Es decir, hay situaciones de vulnerabilidad y de riesgo que influyen mucho a que el delito de trata de personas también tenga otros fines, y entonces estamos frente a otro tipo de delitos. Claro. Y es lo que definimos ahora en las reformas. La ley tenía un tipo penal muy imperfecto, muy difícil de aplicar, muy difícil de comprobar. Ayer el Procurador de Justicia del Distrito Federal finalmente nos dijo que hay una sentencia más, porque solamente había una, ahora habla de 2. Pero lo curioso de la lectura que tenemos que dar de su discurso es, teníamos no sé cuántas decenas con la ley anterior y con esta ley tenemos 2. Es decir, desde que entró en vigor esta ley, solamente tienen 2 sentencias y no sé cuántas personas procesadas. Ahí se ve la ineficiencia de la ley. Nosotras en nuestra argumentación, junto con todos los expertos penalistas, junto con todas las organizaciones genuinas, preocupadas, realmente preocupadas por las víctimas, y todas las instituciones académicas nos han dicho, esa ley es ineficiente. Y lo primero que resolvimos fue eso. El mandato de la Constitución es muy claro. El Congreso de la Unión tiene que trabajar en la definición de los tipos penales y las sanciones. Eso quedó en un primer libro. Y luego un segundo libro donde responsabilizamos al Estado, no solamente a alguna autoridad, al Estado para que diseñe política de prevención, ¿sí? Y toda la atención y protección a las víctimas de manera especializada. Por supuesto, como decía la senadora Adriana Dávila, para saber también, con toda precisión, un diagnóstico en función de conocer los casos. Y lo que dice la senadora Lucero Saldaña, una preocupación que compartimos además todos los grupos parlamentarios, de tal manera que el trabajo fino de pasar lápiz, de estudiar, de conocer todos los avances en el mundo, porque estamos frente a delitos nuevos, configurados de manera, ¿qué te diré?, a principios del siglo XXI, a partir del Protocolo de Palermo, que es de 2003. Entonces, yo creo que el avance que hemos logrado con estas reformas, vamos a ver muchos beneficios con sentencias. Ustedes llevan mucho tiempo en la política, así es, llevan ustedes un roce, cada quien en su partido y representando su militancia y a la gente que vota por ustedes finalmente. Aquí, ¿cómo hacer, Adriana, para que no sea frustrante el hecho de legislar? Porque se puede tener una ley estupenda, pero que tú sabes que en la realidad no va a aplicar. Porque también tienen ustedes que estar conscientes los vicios, lo que es caduco, lo que no corre en los pasillos de la ley a la hora de aplicarse. Entonces tendrán ustedes no solamente que poner el remedio, sino también el trapito, ¿no? Remedio y trapito. Y tienes que hacer una diferencia sobre el tema de catálogo de buenas intenciones y de cosas que operen concretamente. Así es. Y que además, también debo decirlo, Broso,
respecto de algunos grupos o algunos intereses de todo tipo en todos lados, pues también está el asunto de poder y lucrar con asuntos de esta naturaleza. El primer argumento que nosotros tuvimos para juntarnos es, con este tema no lucramos, con este tema no entramos en asuntos de carácter electoral, las víctimas tienen que ser respetadas en su identidad, y es fundamental eso, porque imagínate que nosotras como senadoras estamos llevando a víctimas para que exhibirlas como si fueran eso, mercancía, y entonces estamos cayendo justamente en el tema de que estamos combatiendo. Entonces, el argumento que nosotros hicimos es, si recibimos una víctima, la recibimos en privado. Si recibimos una víctima, lo hacemos con toda la discreción del mundo, y si pensamos en una víctima, no la utilizamos, que es fundamental, y es parte de lo que nosotros planteamos en este proceso. Y luego dijimos, en este tema hacemos a un lado todo el asunto político. Entonces armamos un equipo técnico de compañeros, asesores de la senadora Angélica, que yo debo decirle son excelentes, que son buenísimos, asesores de la senadora Lucero, que tienen una experiencia importantísima, asesores de tu servidora y de otros senadores que participaron, que armaron un equipo técnico, y entonces empezamos a revisar toda la parte técnica del tema, para no viciarla. Y luego empezamos con una serie que incluso derivó en una conformación de una Conferencia Nacional de Legisladores Locales que se instaló el año pasado en abril, y que dijimos, bueno, pues vamos a empezar a conjuntar toda la parte local, porque un asunto es que lo que tú hagas a nivel federal, ¿no? Y otro asunto es cómo lo aterrizas en las entidades federativas. Y entonces armamos una conferencia de legisladores. Tuvimos una serie de foros que fueron públicos, pero que también en ese tema cuidamos que no hubiera exhibicionismo adicional. Y yo digo, bastante problema genera esto, ¿no? Es un tema tan cañón, Lucero, que dices, bueno, en la reforma, por ejemplo, de telecomunicaciones, o en la reforma energética, pues vas a tener cabilderos por todos lados. Así es. Pero aquí, silencio. ¿Quién va a cabildear? ¿De qué? Fíjate nada más, aunque tú sepas que hay intereses y que hay cuestiones perversas allá abajo, a la hora que estás tomando ese tipo de ley. Es un gran mito, ¿no? Que todo el mundo dice, va a haber cabildeos, que fue parte de la polémica. No, a nosotros que nos digan nombres y apellidos. ¿Quién fue a cabildear con nosotros? Nadie. Imagínate, nada, calzonearse de esa manera gratis. No se atreven, porque es un tema muy sensible. Ahora, el remedio y el trapito. Desde luego, sabes que pues las deficiencias que tenemos en nuestro sistema judicial en la aplicación de la justicia son evidentes. Entonces, ¿cómo lograron ustedes llegar al punto de que nadie puede ser omiso a la hora de fallar? Porque a lo mejor ustedes se ponen de acuerdo, tienen asesores, lo hacen muy bien, lo hacen muy profesionalmente, hacen los puntos finos, pero de pronto llegas a cualquier lugar que tú me digas del país y hay impunidad o alguien está ocurriendo algo. ¿Tienen ustedes la capacidad de poder decir, bueno, si esto está funcionando así, es por esto o esto? Sí, ese es un trabajo de escucha. Escuchamos a los operadores de la ley, es decir, pues, procuradores, ministerios públicos de distintas partes del país, no solamente del centro, porque es también distinta la realidad allá. Y de hecho los estados, también hubo ahí una controversia, porque estaban legislando en un delito federal y la Corte tuvo que decirles, alto, no pueden ustedes cambiar las penas, esta debe ser una cobertura pues federal, y lo que sí pueden hacer los estados, una vez que se llegue a aprobar y se publique, es en legislar en política pública, en prevención y en la atención, refugios, casas de espera, todo lo que pueda hacer. No basta con hablar ya de víctimas, sino de que haya menos víctimas, o sea, de alertar, de prevenir, de dónde están los enganchamientos, todas las redes sociales, todo lo que significa. Mira, pudimos incluir el tema de la renta de vientres. ¿Qué es eso? Que en la comunidad de X, por cuestiones de pobreza, es un fenómeno estructural que tiene que ver con distintas realidades de las familias, también de conceptos de misoginia,
de cosificar el cuerpo, Bueno, de venderlo. los usos y costumbres. Claro. Los usos y costumbres. Es correcto. Donde dos vacas por la niña, ¿verdad? Sí. Por ejemplo. Sí, violaciones, matrimonios forzados, Claro. trabajo forzado Bueno, con fines de explotación. señoras, fue en este mismo siglo, en el XXI, donde en la Suprema Corte de Justicia se dio a conocer que en los matrimonios también hay violaciones. Claro, Sí, claro. Pero fue el siglo XXI. Lo que hemos oído, fíjate que los debates decían, por encima de todo está la procreación de la especie, sea violenta o no. Legisladores, bueno, tú puedes decir. Bueno, es impresionante, pero sí tenemos ese desfase. Y lo tenemos en la calle y lo tenemos en las cámaras. O sea, finalmente sí puedes cultural. escuchar. Y lo tenemos en las casas. Y lo tenemos en las casas, desde luego. Pero bueno, ya se llegó a este punto. Y desde luego, me imagino que en las bancadas de diputados ustedes ya estarán conscientes de que eso va a pasar. Hemos trabajado también con diputados. Estamos trabajando en eso. Hoy, ahorita saliendo de aquí, yo me voy al grupo parlamentario del PRD para explicar. Ya les mandamos muchas cosas para que estuvieran informados. Sí. Porque hay, al revés de lo que ahorita tú preguntabas, Broso, y lo que mencionaba Adriana, hay cabilderos, pero al revés. Claro. En contra de las reformas a la ley. Claro, es claro, al revés, es decir, quieren que prevalezca este estado de cosas, de impunidad, de la utilización de víctimas, usa la ley como una cuestión mercantil, lo tengo que decir puntualmente y con todas las letras. Y ahora no va a pasar lo que pasa. Con estas reformas va a haber cuidado y va a haber una responsabilidad del Estado, porque no queremos otras casitas del sur. Claro. No queremos albergues, no queremos refugios, no queremos casas de medio camino donde utilizan a las víctimas, donde para cualquier cosa, menos para su reinserción social, menos para que tengan enfrente la posibilidad de un proyecto de vida donde dejen atrás todo ese pasado horrible de la que fueron víctimas. Y porque además sabemos que muchos de los que han tolerado y han propiciado o han callado, que es igual de grave, muchos de ellos han estado en la nómina pagada por nuestros impuestos. Por supuesto que sí. Y esto es una traición intolerable. Esa sí es traición a la patria. Es traición a la patria sabiendo que están violando niños, que están rentando vientres, que están rentando mujeres, que además lo toleres y puedas seguir respirando como si estuvieras vivo. Señoras, un placer. Un placer, Broso. Senadora, Gracias. muchas gracias. Gracias. Senadora. Un placer. Un placer. Un placer. Senadora, Broso, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. La senadora Angélica de la Peña, del PRD, senadora Adriana Dávila, del PAN, senadora Lucero Saldaña, del PRI. Muchas gracias, señoras. Bienvenidas. Ojalá nos veamos muy pronto. Señora, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor de la Rosa, muchas gracias. Muy bien, felicidades. Bueno, mis chamacos, aquí estas dos espinas, el doctor y yo, entre estas flores, les decimos que nosotros seguiremos hasta las 10 de la mañana en W. Mañana, sin remedio, a las 6:30 por Foro TV y por W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Hola!